Cuando con pesada carga Cristo un día me encontró, puso en mi divino toque mi ser entero, Él me cambió. El toque de su mano de gozo inunda el corazón. Algo nuevo yo sentí, ya salvo yo soy por desde que a Jesús yo vine, desde que Él me salvó, nunca dejaré de amarlo, por la eternidad cantaré. El toque, oh, de su mano de gozo inunda el corazón. Algo nuevo yo sentí, a salvo yo soy por cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar.
contrito te doy, pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca de ti yo quiero estar, mi buen Señor. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Para ustedes que no me conocen, mi nombre es Miguel y tengo el privilegio de ser el pastor de un buen grupo de hermanos allá en la Iglesia Bautista La Gracia y la Verdad. Quiero darle gracias al Señor por un buen servicio esta mañana allá en el templo. Yo creo que Dios nos ayudó y fue glorificado. Y sobre todo fue de mucha bendición poder así saludarles así con la mano así o así de esta manera, algunos con los pies así, pero por lo menos pudimos vernos y fue de mucha bendición, honestamente. Y quiero darles una bienvenida especial a todos ustedes, tanto los hermanos como las visitas. Yo espero que todos ustedes tengan su Biblia. Yo lo digo cada semana, por si acaso usted no tenga una copia de la palabra de Dios, eso es un problema porque lo va a necesitar cada domingo en este estudio bíblico. Así que denme una nota allí en los comentarios si usted no tiene Biblia y se lo voy a hacer llegar su propia copia. Amén. Bueno, mis hermanos, tengo algunas peticiones de oración que quiero mencionar antes de orar. Y uno es que oren por nuestro país, los Estados Unidos. No quiero comentar sobre todo lo que ha pasado en esta última semana, pero ustedes lo vieron en el noticiero y hermanos, de verdad nosotros necesitamos que el Señor intervenga. Necesitamos que la iglesia del Señor Jesús ponga sus ojos en Cristo. Y pido mucha oración de que esto no sea una distracción de lo que es nuestra misión. Tenemos que mantenernos enfocados en nuestros llamados. Así que ora mucho por eso. Ora también por los enfermos. Sigan orando por el que era el pastor de Gaby y Ares, el señor Mercedes.
en el fallecimiento de su esposa hace, creo que fue un par de semanas. Siguen orando por las otras iglesias aquí en la ciudad, que son iglesias hermanas que están haciendo lo mismo, tratando de predicar las buenas nuevas y entrenar a los santos para la obra del ministerio. Pido mucha oración también por los que tienen COVID, por el pastor Chris y Laura y su hija Abril, que ya están infectados con el virus. Sigo en oración, hermano, por algunos familiares nuestros que tienen problemas. Mi suegro tuvo el sábado en el servicio, yo dije que era un incidente vascular, vamos a decir. Pero su salud está muy débil. Pido oración por él y algunos más. Hermanos, allí en los comentarios, si usted tiene alguna petición especial, si usted dice, pastor, necesito oración por cualquiera que sea el tema, lo puede anotar allí en los comentarios, y en el transcurso del servicio podemos hacer una pausa y orar por cualquier petición que llega durante el estudio bíblico. Seguimos en oración por Mackenzie y Lala. Me gocé mucho en esta semana porque en algunas situaciones que ha pasado, Dios ha tocado el corazón de algunas personas, colaborar con ellos y mandarles ofrendas de amor. Ellos quieren permanecer anónimos, así que no voy a mencionar los nombres, pero así es que el Señor obra y damos gracias a Dios por eso. Amén. Bueno, hermanos, quiero iniciar en oración, así que cerremos los ojos y ya entreguemos este estudio bíblico en las manos del Señor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por el día de hoy. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias por la iglesia local, que es la esperanza del mundo, Señor. Y te pido, Señor, en esta noche, Señor Jesús, que nos ayude, Señor, en este estudio bíblico, poder así entender el significado de los versículos que estaremos leyendo. Queremos entender tu palabra y lo que significa, Señor, y te pido más de todo, Señor, que podamos ser obedientes a la palabra de Dios, Señor, tomar cualquier decisión espiritual en cualquier área de nuestra vida que necesita un cambio, Señor. Si hay que arrepentirnos de cualquier ofensa, pecado, Señor, queremos estar en plena comunión contigo, Señor, y queremos tener así una conciencia limpia. Por eso, Señor, hacemos esta pausa, Señor, antemano, para tomar unos minutos así para pedirle, Señor, que obres, que nos llame la atención a cualquier cosa que necesitamos confesar. Y te pido, Señor, que te glorifiques en este estudio bíblico, Señor. Gracias por los hermanos que están en línea, Señor. Y te pedimos que todo, Señor, salga bien para la gloria de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, antes de poner aquí esta obra musical, les recuerdo cuán importante es tomar unos minutos y compartir la transmisión con tus contactos allí en las redes sociales, y así el estudio bíblico llega a más personas. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero poner aquí una rendición moderna de un himno clásico. El himno se llama En la Cruz, y nuevamente damos gracias a Dios, a los hermanos de la Iglesia Bautista Osama, por el permiso de utilizar esto en nuestro estudio bíblico. Amén. Así que donde quiera que estés, ya cantemos juntos En la Cruz. Herido y triste a Jesús mostréle
perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, mis pecados él quitó. En la cruz, preciosa cruz, libertad Cristo me dio. En la cruz, mis pecados perdonó. En la cruz, preciosa cruz, fue donde moriste en mi lugar para darme libertad. Venció la muerte con poder, el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, mis pecados él quitó. En la cruz, preciosa cruz, libertad Cristo me dio. En la cruz, mis pecados perdonó. En la cruz, preciosa cruz, fue donde moriste en mi lugar para darme libertad. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén, excelente. Wow, me gusta esa canción. Amén, en la cruz. Bueno, hermanos, ya hemos llegado al tiempo de estudiar la palabra de Dios. Estaremos en la carta que se llama, bueno, es una de las epístolas pastorales que fue escrito por Pablo. Así que busquen su Biblia, Tito. Y si usted es nuevo en la fe o cualquiera que sea la situación, nunca tenga pena de usar el índice que está en el principio. Bueno, probablemente está en el principio. Hay algunas que no lo tienen, pero
está en el principio de la Biblia. Amén. Bueno, pero Tito, para que sepa, está en el Nuevo Testamento, la última mitad de la Biblia. Y eso se encuentra en las cartas de Pablo y es después de las dos cartas que él escribió a Timoteo y antes de una pequeña carta que se llama Filemón. Así que primero de Timoteo, segundo de Timoteo y luego Tito y luego la carta de Filemón. Así que yo estaré en la carta que Pablo escribió a su hijo en la fe Tito y quiero tener la lectura bíblica primero. Tito capítulo 1 y estaremos en esta noche solamente tocando 4 versículos. Amén. Tito capítulo 1 versículo 1. Dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, hermanos, cuando comenzamos una nueva carta, yo siempre trato de tener, aunque sea una pequeña introducción. Ya mencioné en el principio que el autor de esta carta es Pablo. Hay muy poco desacuerdo entre los teólogos y eruditos sobre el autor. Pablo, que antiguamente se llamaba Saulo era su nombre hebreo, pero luego después de su experiencia en camino a Damasco y después de su conversión, Pablo fue nombrado así Pablo, que es su nombre griego, Paulos. Y escribió esta carta a Tito. Tito, uno de sus hijos en la fe. Tito era un cristiano griego, también colaborador de Pablo. Eso se ve en el libro de Gálatas capítulo 2 y también 2 de Corintios 8, se menciona ahí Tito. Y dice Pablo que está enviando Tito a una isla grande al sur de Grecia que se llama Creta. Así que Creta era un lugar de mucha influencia pagana. Era un centro de entrenamiento para los soldados romanos y también era un lugar que tenía muchos puertos y por ende tenía muchos barcos. Era un lugar de mucho comercio. Por eso Pablo estratégicamente creía que esto iba a ser un lugar clave para la difusión del evangelio. También en Creta había muchos judíos y tiene que recordar lo que es la historia del nacimiento de la iglesia en Hechos 2, donde dice que había muchos judíos de todo el mundo ahí congregados en Jerusalén. Ustedes conocen la historia. Allí miles de personas llegan a tener fe en Cristo Jesús y luego vuelven a sus lugares de donde habían venido. Se cree que muchos de los convertidos fueron convertidos allí en Hechos 2. Pero esos judíos, recuerden la historia de Hechos 15 también, donde había el problema de los judaizantes, y por el texto, no lo que leemos hoy, pero van a ver en futuros estudios que parece que esos judaizantes, judíos creyentes que querían agregar otras cosas al evangelio, que parece que causaban muchos problemas, y eso se va a tratar en futuros estudios. Pero los cretenses también
se conocían como mentirosos. Incluso hay un verbo en el idioma griego que es cretizo así, que significa mentiroso así, pero viene de la palabra cretenses así. Se conocían como traidores, dispuestos a mucha violencia, había mucha corrupción sexual. Realmente era un lugar de muchos problemas. Así que la iglesia en Creta, o sea, esto era una red de iglesias caseras y era una iglesia que tenía que experimentar corrección en muchas cosas. Por eso Pablo está enviando a Tito a Creta por ese propósito. Dice la palabra de Dios, poner en orden las cosas en esta red de iglesias caseras. Así que esto es el ambiente, esto es el trasfondo y así ya sabe más o menos lo que Pablo está tratando de cumplir y lo que Tito va a afrontar cuando llega a Creta. Primero, en la primera parte que leímos, los versículos 1 a 4, eso es una salutación. Pablo típicamente comienza sus cartas con una salutación y quiero ahora tocar la primera parte de versículo 1. Déjenme poner aquí en la pantalla los versículos y qué pena que me olvidé leer juntos. Déjenme hacer una pausa. Hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Cita conmigo Salmo 119, el versículo 18. Todos juntos. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hermanos, yo puedo esforzarme para tratar de explicar el texto lo más que yo pueda, pero últimamente el Señor tiene que alumbrarnos, tiene que abrir nuestros ojos espirituales para así entender la palabra de Dios y todos los tesoros que encontramos en ella. Amén. Así que ya leímos el texto y entonces quiero pasar de esto a lo que es, ya tengo aislado la primera parte del versículo 1 y quiero volver a leer esto y enfocarme ahora en lo que es la autoridad de Pablo. Dice la primera parte del versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Hermanos, se ha predicado mensajes enteros sobre la primera palabra ahí, Pablo. Pablo, Saulo, el cambio que sucedió. Hermanos, esto es una historia completa, pero no es para hoy. Pero dice aquí, dice Pablo que él es un siervo de Dios. Y es interesante porque esta frase, siervo de Dios, aparece solo aquí en la palabra de Dios. En cada otro lugar, Pablo dice que él es un siervo de Jesucristo. Así que uno tiene que pensar, uno tiene que preguntarse, pero ¿por qué utilizaría aquí la palabra siervo de Dios? Y es interesante porque recuerde a quién está tratando de hablar. Recuerde que Pablo está enviando a Tito a la isla de Creta, donde va a tener que afrontar una situación donde hay muchos judaizantes. Y es interesante aquí, utilizando la frase siervo de Dios, hay varios ejemplos, voy a poner aquí 3, de figuras históricas del Antiguo Testamento. Moisés, el Salmo 105, versículo 26, dice aquí, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. La traducción del Antiguo Testamento en griego utiliza aquí para la palabra siervo la misma palabra utilizada en Tito, que es doulos, y doulos lo voy a definir después, pero aquí se utiliza la misma palabra en cuanto a Moisés, un siervo de Dios. También hablando de Josué, en Josué 24, el versículo 29, dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová Dios, siendo de 110 años. Ahí nuevamente la misma palabra, siervo, traducido del hebreo a griego, es doulos.
Y se utiliza aquí lo mismo en cuanto a Josué. Moisés, un siervo de Dios. También Josué, un siervo de Dios. Y aquí el rey David dice en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Ahora pues, hacerlo porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo, por la mano de mi dulos, David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Mis hermanos, aquí me parece que Pablo está tratando de establecer su autoridad delante de esos judaizantes que tendrán que ser corregidos por toda la mala enseñanza que están haciendo. Y por eso parece que eligió decir a ellos que era un siervo de Jehová Dios, igual que Moisés, igual que Josué, igual que David, todos esos personajes que son venerados delante de los judíos. Así que es muy importante su audiencia. La palabra ahí para siervo en Tito capítulo 1 versículo 1 es doulos, un esclavo, literalmente significa un esclavo. O sea, Pablo aquí está diciendo que es un esclavo, es que Dios es el dueño de Pablo. Eso es una frase, una palabra que indica su dependencia total en Dios. Pablo aprendía a obedecer a Dios porque era un esclavo de amor de Dios. Y entonces eso le calificaba a Pablo poder enviar a Tito, hermanos, su obediencia como un siervo de Dios fue lo que le preparaba para ser un apóstol, que es la próxima frase que voy a tratar. Pero antes de esto, déjeme hacer una pausa aquí. Primero es esto. ¿Usted pertenece a la familia de Dios? Una pregunta muy importante. Porque aquí Pablo era un esclavo a Dios. Dios era el dueño de Pablo, no por obligación. Yo podría contarles de nuevo toda la historia de Pablo en camino a Damasco y cómo él conoció a Jesús en el camino. Y después él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Pablo en su conversión llegó a esclavizarse a Dios por amor a lo que Dios había hecho por él. El simple hecho de pertenecer a la familia de Dios era suficiente para Pablo decir, Señor, yo soy tuyo. Y entonces uno tiene que preguntarse aquí de una vez si nosotros pertenecemos a la familia de Dios y si podemos decir de corazón que Dios es nuestro dueño. Segundo es, si pertenece a la familia de Dios, ¿usted responde a Él siempre como un siervo obediente? Mis hermanos, los que me están oyendo, no estamos preparados para liderar otras personas si no estamos dispuestos de servir primero. Y Pablo, cuando conoció al Señor en camino a Damasco, se convirtió en un doulos, en un siervo, un esclavo de amor por todo lo que Dios había hecho por él. Y esto, su posición como un siervo y su disponibilidad de obedecer a Dios en cualquiera que sea la responsabilidad, fue lo que le preparaba para ser un apóstol de Jesucristo. Volvemos ahora a los versículos. Ahora, déjame ponerlo en marcha atrás aquí. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Apóstol, hermanos, es simplemente un mensajero, una persona enviado con un mensaje. Y en este caso, ¿qué sucede? Dios le salvó a Pablo, le llamó por su gracia, le preparó, es decir, que le equipó y luego lo envió para ser
el mensajero a los gentiles. Y hermanos, nosotros no somos apóstoles, tú y yo, en el sentido del oficio. El oficio del apóstol era una cosa diferente. Pero en el sentido del mensaje, en el sentido de la definición de esta palabra, nosotros también somos los enviados, nosotros somos los mensajeros que entregan fielmente el mensaje de salvación a las personas que todavía andan en oscuridad. Dios nos ha llamado, Dios nos ha equipado y Dios nos ha enviado como mensajeros. Y uno tiene que preguntarse a sí mismo si ha respondido en obediencia al llamado de Dios sobre su vida. Recuerda el testimonio de Pablo en Hechos, capítulo 9, también Hechos 22, 26, cuando él estuvo contando delante del rey todo lo que le había pasado, todo su testimonio. Y después él dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Pablo respondió en obediencia al llamado de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Y por eso Pablo está ahora estableciendo su autoridad delante de esos judíos como un siervo de Dios y como un apóstol del Señor Jesús. Vemos también, déjame volver a versículo 1 rápidamente, pero la segunda parte. Dice que es un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Vemos en la primera parte del versículo la autoridad de Pablo, pero aquí vemos lo que es su asignación. Ahí en la primera parte del versículo donde dice conforme a la fe de los escogidos de Dios, conforme es una palabra que lleva el sentido de propósito. Después de decir que él era un siervo y que era un apóstol, es la idea de que tiene el propósito, esas dos cosas, de la fe de los escogidos de Dios, conforme, una palabra que denota propósito. Y el propósito de Pablo, según el texto, lo leemos en Hechos y en otros lugares, era la fe de los escogidos. Déjame hacer una pausa aquí y decirles, hermanos, en esta noche mi propósito no es meternos en el tema de qué significa ser escogido por Dios y esos temas que puede ser un poco polémico. Pero ¿qué sucede en este caso? Vemos que Pablo está diciendo, es un siervo de Dios, es un apóstol, uno enviado con el mensaje de salvación. Aquí la idea es la fe de los escogidos, Dios soberano. Recuerden en Corintios donde él dijo, el Señor Jesús había dicho, tengo muchos en esta ciudad. Lo que pasa aquí es, hay personas que necesitan oír el mensaje del Evangelio. Dios tiene en Pablo un siervo, un esclavo de amor, un mensajero, alguien que está dispuesto de ser portador del mensaje de salvación. Y el propósito de Pablo aquí es predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús para aquellas personas que Dios estaba preparando para que ellos podrían oír el mensaje de la salvación. En mi opinión, en este texto aquí, vemos aquí un equilibrio sano entre la iniciativa de Dios, ahí dice los escogidos, y también la responsabilidad del ser humano responder al mensaje, ejercer su fe, la fe de los escogidos. Se ve así esa tensión en esta primera parte. Y dice que es también para el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conocimiento de la verdad. Hermanos, la salvación de los perdidos es de suma importancia. Sin oír el mensaje de la salvación, de que Cristo
murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue sepultado y 3 días después resucitó de los muertos. Sin ese mensaje, la gente no puede ser salvo. Pero hermanos, después de ser salvo, después de tener fe que salva, la edificación de los santos es de igual importancia. Y eso viene a través de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Así que el propósito de Pablo es, claro, ser mensajero, ser apóstol, ser una persona enviado con el mensaje para que los escogidos puedan tener fe. Los escogidos necesitan oír el mensaje, pero luego también tienen que conocer la verdad de la palabra de Dios. Y aquí veo cuán importante es no solamente ganar almas, sino también el entrenamiento de los santos para la obra del ministerio. Conforme a la fe de los escogidos, según dice aquí, el conocimiento de la verdad. Y eso dice que esas dos cosas, la fe y el conocimiento de la verdad, es según la piedad. Hermanos, estas dos cosas, ejercer su fe para ser salvo y luego conocer la verdad de la palabra de Dios, esas dos cosas, ambas, le va a guiar a vivir bien, vivir piadosamente, como dice aquí, según la piedad. Hermanos, déjame poner la pantalla así en grande. Hermanos, esto es lo que de verdad produce cambio real en nuestras vidas, cambio duradero. Así se produce lo que es el carácter de verdad. Conocer a Jesús primero. Necesitamos nacer de nuevo y tener así un nuevo corazón. Tener vida espiritual, pero luego necesitamos conocer lo que Dios dice en su palabra. Estas dos cosas, el nacimiento nuevo y luego una dieta constante de los tesoros de este libro, nos va a llevar a vivir una vida de santidad en Cristo Jesús, una vida piadosa. Y hermanos, hablando de propósito, como la palabra conforme, recuerde que eso indica propósito. Hablando de propósito, aquí se ve lo que es el propósito de Dios para Miguel, el propósito de Dios para cada uno de ustedes. Hermanos, si está oyendo ese mensaje, Dios quiere que usted conozca algo muy importante, que Jesucristo murió, Cristo sangró por ti en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sí fue por el mundo, pero fue por usted y fue por mí. Y necesitamos conocer las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Pero después, mi hermano, no es el plan de Dios que usted se quede como un niño recién nacido. Tiene que conocer la sana doctrina, la buena enseñanza, esas doctrinas principales de la fe cristiana, las tiene que conocer, porque estas dos cosas nos va a llevar a vivir una vida digna de ser llamado hijo de Dios. Y eso es el propósito de Dios para cada persona que está oyendo este mensaje. Vemos, hermanos, la autoridad de Pablo, vemos la asignación de Pablo, pero ya vamos a versículo 2. Y así podemos ver lo que es el anhelo de Pablo. Versículo 2 de Tito capítulo 1 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, el anhelo de Pablo era la esperanza de la vida eterna. Hermanos, todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús reposa sobre la realidad de pasar la eternidad con Él. Lo que estamos viviendo ahora, mis hermanos y mis amigos oyentes, lo que estamos viviendo ahora es simplemente
en un sentido, es la vida eterna. Sabe que cuando aceptamos a Cristo y la salvación que Él ofrece para nosotros recibimos un depósito cuando conocemos a Cristo. Y así depositamos nuestra fe en Él. Pablo dijo a Timoteo estas palabras. Lo tengo aquí adelantado. Déjeme ponerlo aquí adelante. Él dijo, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué significa esto? Hermanos, cuando conocemos a Cristo es simplemente un saborcito de lo futuro, de lo que viene. Lo que recibiremos cuando llegamos al cielo, mis hermanos, es la totalidad de nuestra herencia. Y esa esperanza que tenemos está arraigada en una confianza absoluta en Dios, porque Él no puede mentir. Mira lo que dice aquí. Hablando Pablo a Timoteo de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mis hermanos, la salvación que tú y yo tenemos no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Es según el propósito, ahí está la palabra de nuevo, según el propósito suyo y la gracia. Mis hermanos, es por la gracia de Dios a través de nuestra fe. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, Dios lo prometió desde hace los siglos y Él, dice la palabra de Dios, será fiel para cumplir con todas sus promesas. Mis hermanos, es por esto, como Pablo dijo a Timoteo, es por eso que padecemos esto. Pero no nos avergonzamos, mis hermanos. Sabemos a quién hemos creído. Y estamos seguros, tenemos esa seguridad. Porque Dios no miente, Él no es mentiroso. Tenemos esa seguridad que nuestro depósito, Él lo va a guardar para aquel día. Y esto es lo que anhelamos. Eso es lo que nos da esperanza, mis hermanos. En este mundo, la palabra de Dios dice que tendremos tribulación. Pero Jesús dijo, he vencido al mundo. Mis hermanos, nuestra esperanza está en Él. La esperanza que tenemos es la vida eterna, para estar eternamente siempre con Él. Y esto es lo que Pablo anhelaba. Y luego vemos en el versículo 3, continuando el texto aquí, vemos lo que ha sido el plan de Dios desde los siglos. Dice que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Eso fue el plan de Dios. Hermanos, la predicación siempre ha sido el plan de Dios para que conozcamos a su palabra. Mis hermanos, la misma palabra y predicación está en Mateo 12, en el versículo 41. Jonás predicaba el mensaje de Dios. Dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, la proclamación de las buenas nuevas. Y aquí más que Jonás está en este lugar. Así que Jonás predicaba el mensaje de Dios y la gente de Nínive se arrepintieron. También 1 Corintios, en el capítulo 1, dice que esto es el plan que Dios ha elegido. Mira lo que dice aquí, pues ya, eso es también Pablo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. Mis hermanos, Pablo fue llamado por Dios predicar la palabra de Dios a los gentiles. Eso fue el propósito de Dios para la vida de Pablo. Gálatas 1, mire lo que dice Pablo aquí. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo fue llamado por Dios a predicar la palabra de Dios a los gentiles y respondió en obediencia al llamado de Dios. Recuerde que en Hechos 26 él dijo al rey, no fui rebelde a la visión celestial. Así que vemos aquí en este tercer versículo lo que es el plan de Dios. La predicación de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Amén. Y en el versículo 4 vemos aquí la reproducción de Dios. Pablo está diciendo todo esto a Tito, verdadero hijo en la común fe. A Tito. Tito era uno de los convertidos de Pablo. Y aquí donde dice hijo en la común fe, esto era una fe que compartió Pablo y Tito, pero también una fe, cuando dice ahí la común fe, es una fe compartida entre todas las personas que Dios ha salvado por su gracia. Recuerde en el libro de Judas, donde dice que tenemos que contender por la fe una vez entregados los santos. Ahí está eso mismo, la común fe, que todas las personas que conocen a Cristo comparten. Amén. Las personas que Dios ha salvado por su gracia. Y por fin, hermanos, vemos aquí lo que es la salutación de Pablo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Mis hermanos, la gracia de Dios, nuestra salvación, no es por obras, es por la gracia de Dios a través de nuestra fe. Mis hermanos, nuestra santificación es por la gracia de Dios a través de nuestra fe también. Y mis hermanos, la misericordia de Dios, ninguno de nosotros merecemos de su gracia. Y hermanos, escúchame, mis hermanos, la gracia y la misericordia de Dios es lo que produce en nosotros la paz de Dios. Amén. Y así llegamos a la conclusión de estos primeros 4 versículos, que es la salutación de Pablo a Tito. Amén. Y hermanos, simplemente quiero concluir en esta noche con este desafío. Y uno es esto. Hermanos, todos mis amigos que están oyendo este estudio bíblico, cuando Pablo habla de ser un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo, un enviado, ninguno de eso es posible sin ser hijo de Dios. Usted podría servir a Dios, entre comillas, pero si no conoce a Jesucristo, si no es parte de la familia de Dios, la palabra dice, ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo pero pierde su alma? Y usted podría hacer cualquier acto de sacrificio, cualquier tipo de servicio, pero sin tener así una relación con Dios a través de su Hijo Jesús. Todo eso es vanidad. Y quiero animarle en esta noche, quiero retarle en esta noche, pensar en esto. Lo que es más importante es, si usted dice, pastor, yo reconozco, Dios me ha enseñado por su palabra, lo que es mi
pecaminosidad total, mi naturaleza pecaminosa, y yo entiendo que esto fue pagado por Jesús en la cruz del Calvario. Cuando hablaste de Cristo sangrando en la cruz del Calvario por los pecados del mundo, ya por primera vez en mi vida me doy cuenta que lo hizo por mí. Es decir, que es personal. La palabra de Dios dice que lo que Él quiere de usted es esto. Lo que usted cree en su corazón. La palabra de Dios dice que Jesús quiere que lo confiese. Eso está en Romanos 10. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Hermanos, la muerte, la sepultura y la resurrección es el mensaje del Evangelio. Si usted dice, Pastor Miguel, eso yo lo creo de corazón. Mi amigo oyente, le quiero animar en esta noche. Confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador. Arrepiéntese, acércate a Dios con una actitud de arrepentimiento y humildad. Y simplemente confiesa delante de Él que usted cree de corazón que Cristo murió en la cruz de Calvario por sus pecados, que murió, fue sepultado y resucitó victoriosamente 3 días después, y que lo hizo por ti, por tus pecados, como tu sustituto. Si esto lo confiesa, la palabra de Dios dice que será salvo. Dice que eso será para usted lo que la palabra de Dios lo llama un nuevo nacimiento. Y dice la palabra que al darse cuenta de esto y confesarlo delante de Dios, la palabra dice que es un nuevo nacimiento. Dios nos da vida eterna, vida espiritual. Y hermanos, esto es algo inconcebible. Y cuando uno se da cuenta de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, pagando por nuestros pecados, en la cruz de Calvario, tomando nuestro lugar, ¿cómo podemos ofrecerle algo menos de nuestro ser total? Es decir, esclavizarnos a Él, no por obligación. Nadie sirve a Dios por obligación. Hermanos, eso tiene que ser por el amor que nace en nuestro corazón después de ser salvo. La realidad de pasar una eternidad en el cielo con Dios, mis hermanos, es razón suficiente para padecer por este tiempo corto. Todo lo que pasamos en esta vida, hermanos, es minúsculo, es nada cuando uno lo compara a una eternidad con Cristo Jesús. Así que eso tiene que ser nuestro motivo de servir a nuestro Señor por el amor que Cristo ha derramado en nuestras vidas. Esclavizados, siervos por amor y mensajeros con las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Anoche nosotros escuchamos un mensaje en la reunión de los jóvenes, hablando de eso mismo, que hermanos, el cielo es una realidad, pero también el infierno es una realidad para todas aquellas personas que endurecen sus corazones y rehúsan creer que Cristo murió por sus pecados. El infierno es una realidad y nosotros necesitamos llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús a todas aquellas personas que andan esperando que alguien le cuente del amor de Dios y el sacrificio de Cristo. También el jueves en la noche, el hermano Vladimir compartió un mensaje parecido. Hermanos, necesitamos ser salvos, ser servidores por amor a Dios, portando el Evangelio a todas las personas que tienen que conocer a Cristo. Y hermanos, mientras tanto, sigamos estudiando su palabra, sigamos aprendiendo de esos tesoros que encontramos en la palabra de Dios, creciendo en nuestra fe. ¿Por qué? Usted dice, pero pastor, yo no estoy cambiando.
para poder cambiar su vida, tiene que ser salvo y tiene que conocer lo que Dios tiene en su palabra, porque eso produce una vida santa y piadosa. Y hermanos, amigos oyentes, ¿cuál es su necesidad en esta noche? Si tiene que ser salvo, le voy a pedir un favor. Yo voy a poner aquí brevemente en la pantalla lo que es el medio de comunicación. Y esto es, allí puede ser por WhatsApp, si usted necesita oración, si usted dice, pastor, me gustaría conocer al Señor, me gustaría hacer esta confesión de fe, necesito que alguien me ayude, que me dé una orientación, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Déjame allí en los comentarios una nota diciendo, pastor, por favor, comunícate conmigo. ¿Cuál es su decisión? ¿Cómo vas a responder a este estudio bíblico? Si no conoce a Cristo, si no eres parte de la familia de Dios, la palabra dice, he aquí, hoy es el día de salvación. Y le rogamos que considere a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si está en esa encrucijada de su vida, por favor, reciba la salvación que Él ofrece libremente. Cristiano, si no está sirviendo al Señor, si Cristo no es Señor de su vida, le quiero animar, le quiero rogar, considerar cualquier área de su vida que no está en sumisión total a tu Señor y Salvador. Por favor, mis hermanos, el tiempo es corto. Hay personas que todavía están en sus pecados, no saben que Cristo fue el sacrificio por sus pecados. Muchas personas, si simplemente le confrontamos con la verdad de la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que Él tiene personas preparadas. Dios está obrando ahora mismo en los corazones de otras personas, preparando sus corazones para recibir un mensajero. ¿Quién será el mensajero que ellos necesitan? Hermanos, yo quiero más de todo ser fiel con mi responsabilidad de ser mensajero con las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y si usted en esta noche tiene que tomar alguna decisión importante, si esto es una encrucijada en su vida espiritual, también por favor responde al estudio bíblico allí en los comentarios, en el WhatsApp o lo que sea. Pero mis hermanos, la noche viene cuando no podremos trabajar y viene pronto. La noche está avanzando, el día está llegando. ¿Qué haremos nosotros en respuesta a lo que Dios dice aquí en su palabra, en las palabras del apóstol Pablo a Tito? Dios le bendiga mucho y quiero ahora, mis hermanos, cerrar este estudio bíblico en oración. Oremos. Gracias, Padre Celestial, has sido bueno con nosotros, ha sido un buen día en la casa de Dios y también gracias por esta oportunidad de reunirnos virtualmente, Señor, y así estudiar su palabra. Te pido, Señor, por cualquier persona que no tiene la seguridad de una relación personal con el Dios Creador, cualquier persona que tiene que conocerte, te pido en esta noche, Señor, que hoy sea su día de salvación y que tome la iniciativa, que tome el paso de tomar esa decisión en su corazón y simplemente ponerse de acuerdo con lo que Dios dice. Y luego pedir oración, pedir consejo de nosotros. Nosotros no podemos hacer esto, ellos tendrán que acercarse a nosotros, Señor. Así que te pido por esa conexión a cualquier persona que no te conoce y te pido, Señor, por mis hermanos. Y para poder enseñar esto, Señor, fue para mí muy duro, Señor, porque veo áreas de mi vida donde todavía no estoy donde debo estar, Señor. Perdóname por eso, Señor. Te pido que yo también responda
a este mensaje, Señor, a este estudio, de manera que te glorifiques, Señor. Gracias por este tiempo juntos, Señor. Siga bendiciendo, Señor, a tu pueblo, esta iglesia local, Señor. Ten misericordia, Señor, sobre nosotros. Padre, te pido por mis hermanos que puedan ya descansar esta noche con sus familias, que pasen una buena semana, Señor, pero también, Señor, conscientes de que son mensajeros enviados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias a todos los voluntarios. Quiero agradecerle a todas las personas que nos ayuden semana tras semana en los servicios, los músicos, coordinadores, los que trabajan en el protocolo de salud. Estoy agradecido por la oportunidad de servir con ustedes. Y entonces hemos llegado a este momento de decir adiós, así que mis hermanos, los quiero mucho, un abrazo virtual a todos ustedes, los amo de corazón, gracias por unirse con nosotros en esta noche. En esta semana espero verles el jueves a las 7 p.m. en línea para lo que es el servicio de oración durante la semana. Vayan mandando sus peticiones. Puede ser a nuestro WhatsApp, puede ser que lo dejen en los comentarios allí en la página nuestra y así oraremos por usted. Jueves a las 7 de la noche. Jóvenes, sábado a las 7 p.m. también estaremos en línea. Y hermanos, esta semana que viene el horario será un poco diferente porque ya el toque de queda sigue siendo a las 12, pero ahora nos están dando 3 horas de libre tránsito. Esto es lo que nos han dado ahora. Si hay algún cambio, le vamos a avisar, pero es así hasta ahora. Entonces, la semana que viene a las 10 a.m. estaremos en el templo. Hermanos, hoy tuvimos el grupo más grande desde abril de nuevo en septiembre. Y faltaba personas que no podían estar por diferentes razones. Se está creciendo la asistencia y el interés. Vamos a seguir manteniendo los protocolos de limpieza y así gracias por su aporte en esto, hermanos. Pero nos veremos en presencial domingo próximo a las 10 a.m. Amén. Y domingo próximo a las 6 p.m. en este mismo lugar para continuar el estudio de la carta de Pablo a Tito. Amén. Dios les bendiga, los quiero mucho. Hasta luego.